Muchas gracias, licenciado. Bueno, mi nombre es David Rosero Arévalo, soy riobambeño, nací en esta hermosa ciudad, estudié mi pregrado como médico general en la Universidad Nacional de Chimborazo, posteriormente hice mi especialidad en cirugía general en la Universidad de Cuenca, en el austro ecuatoriano, y posteriormente hemos hecho cursos en el extranjero, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de participar en Chile, en Argentina, en Colombia, en cursos de formación exclusivamente de laparoscopía. Qué gusto, la verdad. Entonces, estamos su maestría, su especialidad sería, usted es médico general, cirujano, laparoscópico. Así es, yo soy cirujano laparoscópico. Bueno, parte de la formación académica complementaria también. He participado, o más bien he cursado 2 maestrías, la una en gerencia hospitalaria y la otra en salud ocupacional, que de vez en cuando hacemos algo de consultoría en servicios de salud para empresas o para instituciones en el tema gerencial. Sin embargo, estamos dedicados de lleno 100% a la cirugía. Doctor, ¿qué es la cirugía laparoscópica y en qué se diferencia de una cirugía tradicional? ¿Cuál es la diferencia? Correcto. Es la principal pregunta de los pacientes en consulta. Recuerden que cuando hacemos un tipo de cirugías o lo que se hacía antes en los años 1900 o a inicios del 2000 es hacer heridas grandes, ¿no? Para acceder a la cavidad abdominal. Por ejemplo, quieres operarte de un tumor del estómago, tienes que hacer una herida muy grande en la línea media para poder acceder y llegar al estómago. Quieres operar algo muy común, las apéndices o las hernias, ¿no? Heridas entre 5 y 10 centímetros dependiendo. Y la cirugía laparoscópica ha cambiado esto para hacer pequeñas incisiones, heridas muy pequeñitas, menos de 1 centímetro, en donde a través de un telescopio o una lámpara o un lente, nosotros introducimos con la ayuda de un gas que hace que se forme una cavidad en el abdomen. Podemos introducir unos trócares, que son instrumentos para poder maniobrar y hacer las cirugías. Antes se decía que la cirugía laparoscópica era el futuro, ¿no? Hoy por hoy es el presente. Incluso la cirugía ha revolucionado tanto que ahora ya no solo se habla de cirugía laparoscópica, sino de la cirugía robótica. A nuestra ciudad todavía no llega un robot o una plataforma, pero estamos próximos. Seguramente estamos evolucionando. En los próximos años, sí, vamos a contar con una plataforma en esta ciudad, como las que ya las hay, ¿no? En Quito, en Guayaquil, incluso en Gualaceo, en nuestro Ecuador, en Cuenca, que también la tienen ahora. Entonces, se habla del boom de la mínimamente invasión. Lo mínimamente invasivo, es decir, es mejor, ¿no? Heridas mucho más pequeñas es mejor. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que ofrece este tipo de cirugía? ¿Cuáles son esas ventajas? Cuéntanos un poquito. Desde luego, ¿no? La cirugía laparoscópica ha desplazado completamente a la cirugía convencional. Primero, por simple lógica, el hacer una herida grande causa más dolor. Hay que hacer muchos más puntos de sutura para cerrar lo que se abrió, desde luego. Y el hacer laparoscopía hace heridas pequeñitas, ¿no? Entonces, el dolor postquirúrgico es mucho menor con cirugía laparoscópica. La recuperación es mucho menor con cirugía laparoscópica. El riesgo de que se te infecte una herida al hacer una cirugía abierta grande es mayor que hacer pequeñas incisiones, ¿no? Desde luego, el levantarse mucho más rápido de la cama. Nosotros usualmente manejamos con un protocolo ERAS, que es el actual, ¿sí? En donde a las 6 horas el paciente come, a las 12 horas, a las 8 horas el paciente ya camina, va al baño solo, y en menos de 24 horas está en su casa, ¿no? Que es lo que principalmente los pacientes quieren, ¿no? Salir de un hospital, de una clínica, pero recuperados. Entonces, una de las mayores ventajas sería que la recuperación más oportuna, o sea, la recuperación más rápida, menos de hasta 24 horas. O sea, hospitalarias me refiero. Ajá, posterior a la cirugía. Dependiendo del tipo de cirugías, claro, es mucho menor o mucho mejor, más bien dicho,
la recuperación con cirugía laparoscópica. Entonces ahí llega una de las preguntas que me acaban de hacer en la transmisión, que dice, ¿por qué la cirugía laparoscópica permite una recuperación más rápida? Porque las heridas o el corte o el daño tisular o la agresión quirúrgica es menor. No es lo mismo hablar para operar un apéndice o una vesícula, por ejemplo. Antes se hacían heridas de entre 10 a 15 centímetros, dependiendo del cirujano. Cirujanos mucho más hábiles de heridas de 7 centímetros, tal vez dependiendo de la contextura del paciente, pero no les puedes comparar con 3 heridas, la 1 de 1 centímetro y otras 2 de 0.5. Entonces, la recuperación o lo que se rompe para acceder a la cavidad es mucho menor en la laparoscopia, de tal forma que, vuelvo a insistir, hace que La recuperación sea más rápida, el daño sea menor, el dolor sea menor, etc. Entonces, muchas personas tienen el temor a una cirugía. ¿Es la cirugía laparoscópica segura o las cirugías abiertas son seguras? ¿O cuál sería la diferencia? Es una muy buena pregunta y también hay que puntualizar algo. No significa que la cirugía laparoscópica esté indicado para todos los pacientes, ¿no? Hay situaciones en las que, por ejemplo, hay una peritonitis, hay una infección grave y el líquido de alguna forma se diseminó por toda la cavidad abdominal. Podrías hacerlo con laparoscopía, pero te vas a demorar más. Es mejor ahí, de pronto, a un criterio personal, abrir, poder exponer todo, poder lavar. En un trauma, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, con este cierre de las vías que estamos en Riobamba, la producción de los accidentes de tránsito se está disparando, ¿no? Cuando hay traumas por accidente de tránsito, el principal órgano que se lastima en un trauma abdomen cerrado es el vaso en el lado izquierdo o el hígado, y esto te sangra. Muy posiblemente en un trauma severo, la indicación de una cirugía abierta es lo correcto, ¿no? Porque hay un sangrado interno y obviamente necesitas acceder rápido, exponerte mucho mejor, etcétera. Posiblemente ahí no sería recomendable. Un paciente inestable hemodinámicamente con un sangrado activo, no recomendaría una laparoscopia. Sin embargo, si tienes un paciente que está estable, pese a hacer un trauma, a lo mejor sí una laparoscopia para hacerlo. No todos los pacientes ingresan a una cirugía laparoscópica, no todos sería lo recomendable. Desde luego. Hay pacientes en las que ya fueron sometidos a múltiples cirugías, por ejemplo, así, y es un abdomen que está con muchas adherencias. De pronto es un poco riesgoso hacer con laparoscopia. Nos ha tocado hacer, pero es mucho más riesgoso, ¿no? Las dos técnicas se las puede hacer en todos los pacientes, pero siempre recuerden que cada paciente es un mundo diferente. Las contexturas de cada uno, una persona delgada con una persona obesa o con sobrepeso, tiene también sus beneficios. Principalmente para las personas obesas, la laparoscopía va mucho mejor, porque claro, si nos toca hacer cirugía abierta, nos toca hacer heridas muy grandes, porque tienen un panículo adiposo mucho más elevado. En cambio que en la laparoscópica, con las mismas heridas pequeñitas, pueden ya resultar beneficioso. Claro, entonces nos podría contar alguna experiencia de algún caso donde hizo cirugía laparoscópica y es un paciente de múltiples cirugías. ¿Cuál sería la complicación por ahí? Claro, sí me pasó de hecho. Un día había una paciente adulta mayor, tenía una cicatriz media, debajo del ombligo hacia abajo, ¿no? Por múltiples cosas. Una porque le sacaron el útero hace muchos años, otra por las cesáreas, y tuvo una peritonitis por apéndice. Cuando yo le iba a operar la cuarta cirugía... Doc, para que nos entiendan, la peritonitis es la complicación de una apendicitis. Una apendicitis no tratada sería la explosión literal. Sí, la diseminación de un líquido que puede ser intestinal, puede ser sangre, puede ser un líquido inflamatorio, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Es una diseminación de líquido en todos los cuadrantes del abdomen. Entonces esta paciente tenía esto y a mí me tocaba hacer la cuarta cirugía por cálculos en vesícula ahora, ¿sí? Y de tal forma que para nosotros acceder hacia la cavidad e insuflar el gas, lo más común es hacerlo a través del ombligo, de tal forma que la cicatriz sea una cicatriz invisible. A nosotros acceder, introducimos nuestro trocar y al ya retirar, después de haber sacado la vesícula, todo en orden, nos dimos cuenta que en el acceder se rompió el intestino, porque estuvo pegado ahí. Entonces
se convirtió de una cirugía laparoscópica a tener que abrirle a la paciente para reparar lo que nosotros accidentalmente hicimos. Claro, riesgos. Toda cirugía lleva riesgo. Estuvo adherido y todo, claro. Entonces, cada caso tiene que ser evaluado previamente. Entonces, aquí vamos a la pregunta clave que también nos hicieron. ¿Qué enfermedades o qué procedimientos pueden tratarse mediante una cirugía laparoscópica? ¿Cuáles son las patologías que podrían ingresar dentro del grupo? Básicamente todo. Básicamente todas las cirugías ¿Ya? Relacionadas con el aparato gastrointestinal se pueden hacer. ¿Ya? Ahora hay muchos ginecólogos también que se están adiestrando en laparoscopía, hacen histerectomías laparoscópicas, claro, en úteros pequeñitos, etcétera. El tema a nivel ginecológico, el tema a nivel abdominal, lo principal o lo más común que se hace es realizar apéndices laparoscópicas, a veces por un solo puerto, no por tres, sino solo por el ombligo. Hacemos vesículas, hacemos colectomías o hemicolectomías, sacamos del colon por laparoscopía. Si hablamos de cirugía laparoscópica avanzada, el tema de cirugía bariátrica, que es cortar básicamente una porción del intestino y formar un pouch o una manga, o a su vez cambiar la anatomía y derivar un asa de intestino hacia el estómago haciendo un bypass gástrico. Hay cirugías muy complejas como la cirugía antirreflujo, el Nissen laparoscópico, una técnica de Toupet, en esófago igual forma. ¿Sí? ¿Ya? El tórax también se puede hacer no con laparoscopia, sino con toracoscopía, que se llama. La cirugía que se llevó, le cuento, Doc. Me encontraba realizando lo que es una visita a un paciente y me comentó que estaba buscando dónde realizarse una toracoscopía de aquí de la ciudad de Riobamba, y le estaban dando para que se vaya a Quito. Pero la gente no sabe que aquí ya en Riobamba ya podemos realizar ese procedimiento. Y ya se lo llevó a cabo aquí en el Hospital Anfamed, ya se llevó a cabo ese tipo de cirugías. Y como le decía, la gente no sabe todavía que aquí en Riobamba ya se están realizando procedimientos de complejidad. Claro, desde luego. Indudablemente que al ser unas enfermedades de tercer nivel, tenemos que apoyarnos de especialistas de tercer nivel. ¿Ya? Es decir, un subespecialista de la cirugía general, en este caso un cirujano de tórax. Desde luego que la clínica cuenta con estos profesionales que nos vienen y nos apoyan cuando se tienen los casos, ¿no? Claro. Más o menos esa es la respuesta de su pregunta. Ya. Tenemos los comentarios que dice Josué Tarira, un buen profesional, saludos cordiales. La doctora Anita también dice, el mejor cirujano de Riobamba, felicidades doctor, recomendado al 100%, nos dice. Sandra Erazo también, excelentes profesionales. Dani Pérez nos pregunta, buenas noches doc, una pregunta, ¿la cirugía bariátrica está indicado en cualquier paciente? No, desde luego que hay sus indicaciones, ¿no? Principalmente está indicado para pacientes con obesidad, es decir, con un índice de masa corporal mayor de 35, con comorbilidad, es decir, que sea diabético, hipertenso, que tenga un síndrome metabólico como tal, y un súper obeso, ¿no? Cuando el índice de masa corporal ya es más de 40, de pronto podemos, obesidad tipo 1, 2 y exacto, 3. Hay que ver, por ejemplo, un paciente con sobrepeso no está indicado una cirugía bariátrica, además de que este tipo de procedimientos tienen que ser muy bien evaluados, porque ninguna cirugía es mágica hablando de bariatría, ¿no? Si no se complementa con dieta, ejercicio, nutrición, un hábito psicológico, un cambio psicológico, porque desde ahí es el origen del sobrepeso y obesidad. Con el hacer el deporte, el sedentarismo, hábitos en sí, pues funciona inicialmente, pero después hay un rebote. Entonces, hoy por hoy existen muchos métodos para aquello, pero la cirugía bariátrica tiene que ser evaluada específicamente antes de. Sí, antes de. Primero evaluar. Existen muchos métodos, ¿no? La manga, el bypass. Ahora se habla de una nueva cirugía, el SADIS, que fue creada en Tijuana, México. Existe el balón gástrico, existen ahora hasta mangas endoscópicas. Existen los fármacos que ya están aprobados por la FDA, los fármacos, los GLP-1, los que inhiben la hormona del apetito, etcétera. Es un mundo bastante interesante y yo creo que es el presente, ¿no? Porque la tendencia cada vez va hacia eso.
cada vez va más, cada vez hay más niños con sobrepeso, obesidad, cada vez hay más personas con diabetes, etcétera. Es lo mismo que hablábamos la semana pasada con el doctor Duchisela, que en cuestión médica se puede ayudarles, pero la cuestión es que también tienen que haber cambios a nivel nutricional, a nivel de actividades que realizan, porque el sedentarismo está en este nuevo siglo, el sedentarismo se ve muy presente en lo que son los niños, adolescentes, jóvenes que ya no salen a hacer ejercicio. Las cirugías sí pueden ayudarnos a mejorar un estado de salud, pero si no hay cambios en lo que sería hábitos y nutrición, entonces estaríamos complicándonos un poquito. También, Doc, nos dice Marci Fer Hidalgo, excelente hospital Anfamed, muchísimas gracias. Y Betsita Rosero Arévalo, excelente profesional, excelente como persona, nos dice Jairo Banda, buenas noches, Doc David. Una preguntita, ¿cuándo se debe realizar una laparotomía exploratoria? ¿Cuándo podemos realizar eso? Bueno, la laparotomía exploratoria es una técnica quirúrgica, no es una técnica laparoscópica, sino básicamente es abrir el abdomen para explorar. Existen indicaciones, ¿no? El trauma, por ejemplo, es una de ellas. Un paciente que se choca en un accidente de tránsito, sangra, se está descompensando por un sangrado hacia adentro. Necesitamos acceder rápido a la cavidad y exponerlo muy bien para no cometer errores que muchas veces por laparoscopía no quedan desapercibidos. Cuando de pronto usted ingresa por laparoscopía, sí, heridas chiquitas y no se puede realizar el procedimiento, a lo mejor nos toca convertir a una laparotomía. En casos de emergencia como tal, cuando ya hay mucho líquido y tenemos que lavar, eviscerar, es decir, sacar todas las vísceras hacia afuera, hacer un buen lavado, etcétera. Ahí se puede hacer este tipo de laparotomías exploratorias. Ya, porque justamente esas nos están llegando, porque qué pacientes son candidatos y qué pacientes no son candidatos. Son preguntas que ya fuimos respondiendo de quiénes son y no son candidatos para una cirugía laparoscópica, que es el tema central que estamos el día de hoy aquí para poder tratarlo. Como nos recomendaba, también nos pregunta, doctor, ¿qué tan pequeñas son esas incisiones y a nivel estético nos van a quedar marcas? Claro, eso es una buena pregunta y en Recirujano siempre decimos este mismo comentario, ¿no? Ya. Muchas veces el paciente en el shock de lo que implica entrar a una cirugía, que en la mayoría de veces es emergente, el rato de comunicarlo no nos entiende mucho lo que hay que hacer adentro. Nosotros nos preocupamos de lo que está pasando por adentro, ¿no? El paciente finalmente lo que busca es que su herida esté bonita. A nivel estético. Esté estéticamente bien. Y claro, no podemos comparar una cirugía abierta con una cirugía laparoscópica. La laparoscopía es mucho más estética, ¿sí? Evitamos los cortes grandes para tener incisiones pequeñas y que no nos queden lo que sería cicatrices. Esa es una de las preguntas que nos estaban haciendo, entonces ya saben que a nivel estético sí va a mejorar. No va a haber una herida grande, no va a haber cicatrización con queloides, sería la palabra, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. En el momento de la cicatrización. Puede ser que en la misma herida chiquita sí también se le forme un queloide, pero no tiene nada que ver con la técnica que usamos. Es decir, no por hacer la laparoscopía se va a evitar un queloide, porque sí puede aparecer. Puede aparecer, pero claro, no es lo mismo que te aparezca un queloide de 20 centímetros a que te aparezca un queloide de 0.5. Por ejemplo, hay mujercitas que se hacen las lipoabdominoplastías y quirúrgicamente quedan súper bien, pero después la línea que va desde la cresta ilíaca hasta la cresta ilíaca aumenta de tamaño y claro, estéticamente no es muy bien visto. Entonces, sí puede generarse, pero vamos a ser más pequeños. Y justo teníamos también acá otra pregunta. Después de una cirugía laparoscópica, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en retomar sus actividades normales? Como ya nos había comentado, después de la cirugía podría, dependiendo del caso, quedarse 24 horas hospitalizado y retornar a su hogar. Pero después de ese tiempo, ¿cuánto se demoraría más o menos tener un estimado de recuperar sus actividades normales? Bueno, no es una ley, ¿no? Porque obviamente depende qué nos encontremos, depende de los hallazgos. Pero usualmente a los 8 días usted le saca los puntos y el paciente está ya sin dolor, caminando bien, haciendo sus necesidades totalmente normal. Yo creería que para que estés así... O sea, un estimado. 100% entre 15 y un mes. 15 días
y 4 semanas, ¿no? Exacto. Entonces, pero sería el proceso un poquito más rápido que un abierto, Claro, desde luego. que el proceso abierto. También, en este momento vamos a leer lo que son comentarios y también nos dice, buenas noches, doctor David. Una pregunta. Esperen un ratito, se están yendo los mensajes, están demasiados. ¿Qué complicaciones se pueden presentarse y cómo se minimizarían esos riesgos? ¿Cuáles serían las complicaciones en una cirugía laparoscópica que se podrían presentar? Correcto. Primero, cuando nosotros introducimos el trocar, que se llama, por donde vamos a insuflar el gas, hay la posibilidad de que nosotros lastimemos una víscera incidentalmente. ¿Ya? Si producimos mucho, se puede lastimar. Sí, esa es la principal. En ocasiones, depende de la técnica que hagas, si usas aguja de Verres o si usas una técnica abierta, podrías perforar incluso un vaso. Segundo, si tú no manejas adecuadamente las presiones de la máquina, de la torre de laparoscopía, podrías tener un problema de presión a nivel abdominal que va a complicar el tema respiratorio, etcétera, ¿no? Podría presentarse una depresión respiratoria. No una depresión respiratoria, pero una alteración en la mecánica. Por eso es que cada cirugía tiene una indicación en la máquina, ¿no? Esto es un tema ya técnico, 12 milímetros de mercurio, 8 milímetros de mercurio, 10, dependiendo las cirugías. Entonces, configuraciones de la máquina laparoscópica es para cada paciente. No, hay un estándar para personas adultas, estándar para pesos y estándar para tipos de cirugía. ¿Ya? Sí, depende, por eso les digo, cada caso es muy diferente. Puntual y particular. Ajá. Ya, exactamente. Dentro de los cuidados que debería seguir un paciente antes y después de una cirugía laparoscópica, ¿cuáles serían esos cuidados antes y después, cuando ya va a hacerse un procedimiento quirúrgico? Bueno, el antes son los mismos que cualquier cirugía abierta, lo mismo en la laparoscopia, ¿no? ¿Ya? Entrar con todas las seguridades, es decir, entrar primero sin estar enfermo, si toma de pronto algún anticoagulante o algún antiagregante como la aspirina, que es muy común, suspenderlo con un tiempo prudente. Si es un paciente hipertenso, entrar con su pastilla de la presión, lo mismo para la gente diabética. Todos los pacientes deben entrar con unos exámenes mínimos. Un chequeo prequirúrgico. De sangre, sí, de sangre. Tenemos que hacer un electrocardiograma para valorar el tema del corazón y que el riesgo anestésico disminuya, el riesgo de que se pueda complicar algo en la cirugía disminuya, nos va a garantizar. Desde luego, elegir bien el lugar en donde te vas a operar, porque esto es lo más bonito que tenemos, lo más preciado es salud. Tú no puedes irte a operar muchas veces por abaratar costos en cualquier lugar. En cualquier clínica. Exacto, en cualquier clínica tienes que tener las garantías de que en ese lugar cuenten con todo para que en el caso de que haya una complicación se pueda solventar, porque esto es cirugía, las complicaciones están descritas, hay riesgos que corremos como cirujanos y como pacientes, pero si tú tienes un ambiente seguro, obviamente todo va mejor, ¿no? Entonces, en esta parte, la verdad, quisiera poder contextualizar, Dog, y poderles darle la seguridad a cada uno de quienes lo están observando que el Hospital Anfamed cuenta con el permiso del Access, ¿sí? para poder tener todas las instalaciones y todo estar en vigencia para poder atender a todos y cada uno de ustedes, quienes son pacientes y próximos pacientes también a futuro, que puedan venir y puedan tener esa seguridad de que el Hospital Anfamed cuenta con todos los permisos, todas las maquinarias y todo el personal altamente calificado para diferentes procedimientos. Como el día de hoy estamos con el doctor David Rosero, cirujano general y laparoscópico, que el tema de hoy ha sido la cirugía laparoscópica. Entonces hacemos la cordial invitación de que si tienen dudas, tienen preguntas, háganos, que el día de hoy estamos para irles contestando. Si quieren saber qué se pueden operar, si pueden venir, cómo le podemos contactar, Doc. Claro, con mucho gusto. Haciendo un comentario nada más a lo que usted dice, el Hospital Anfamed cuenta con todo eso, ¿no? Sí. Un quirófano de punta con una esterilidad garantizada, con protocolos de asepsia, antisepsia, de esterilidad adecuados, con un tema de desinfección, como usted había dicho, un personal capacitado, y
con tecnología de punta, y hoy por hoy yo creo que tiene, si no es la mejor, una de las mejores torres de Eso, laparoscopía de la exacto. ciudad, en donde, o sea, los cirujanos que hemos tenido la oportunidad de ver varios equipos, tú estás operando en esta torre y es una excelente calidad, que eso nos da seguridad porque tú puedes ver bien y puedes resolver con total seguridad. Eso es uno de los beneficios también de aquí del hospital, que puede ofrecer equipos de última generación. Las cámaras, la torre laparoscópica tiene una calidad muy alta para poder observar lo que sería cada procedimiento que se ha podido realizar aquí en el hospital. Y algo que también posiblemente los pacientes no se no lo tomen en cuenta, pero a mí me gusta trabajar en un ambiente seguro, y generalmente con los colegas especialistas en anestesiología, yo siempre voy conversando y les digo, oiga, ¿dónde usted se siente seguro, no? Y ¿En la dónde respuesta dónde sería que opera? es claro, o sea, porque ellos manejan en cambio la máquina de anestesia. Y ellos dicen la máquina de anestesia de Anfamed es súper buena, es de última tecnología y eso brinda seguridad. Que al final del día a mí lo que me interesa es brindarle a un paciente seguridad. La seguridad no es solo lo que yo como David Rosero o como cirujano puedo ofrecer. La seguridad de mi paciente es desde que entra al hospital hasta que se va, ¿no? Y somos un equipo. De su experiencia, Mido, ¿cómo ha cambiado la cirugía laparoscópica la calidad de vida a sus pacientes? Bueno, totalmente, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer ambas cirugías, ¿Ya? la una y la otra. Indudablemente que cuando me formé ya la cirugía laparoscópica estaba instaurada. Los que fueron mis maestros vivieron la transición de hacer solo abiertas ¿Ya? y introducirse en la laparoscopía. Sin embargo, cuando yo me formé ya la laparoscopia estuvo muy bien instaurada. Pero tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de trabajar en un hospital público en donde tengo laparoscopía hace poco. Y antes de eso, todos estos años, teníamos que hacer cirugías abiertas. Y Y pregunta, hay un Doc, dato. hacía cirugía abiertas, pero también hacía cirugía laparoscópica a la par en otros lugares. Claro, Aquí. en la clínica. Correcto. Entonces, hay una diferencia abismal que nosotros vemos. Ejemplo, un paciente que se opera de una vesícula, ¿Ya? ¿sí? Cuando tú le haces abierta, por el dolor que causa, por el riesgo de sangrado, por etcétera, tú no le puedes mandar al siguiente día. ¿Cuánto En la tiempo más o cirugía, menos se quedaría? Entre 2 y 3 días, si todo Si va es bien. que el caso es Todo va bueno. bien, claro. Pero en una cirugía laparoscópica, les juro que, y si están muchos de los pacientes que nos ven, a veces nos dicen, ya nos van a mandar, y dice, sí, y en menos de 24 horas están en la casa. Hasta se sorprenden de que Están les en va a la enviar. casa, sí, porque es una cirugía mínimamente invasiva. Entonces, el tiempo de estar hospitalizado Reduce. también reduce considerablemente. Y eso al final del día es bueno porque cuando tú estás hospitalizado estás en un ambiente que no es el tuyo, estás expuesto a organismos, a microorganismos hospitalarios, a que hayan infecciones cruzadas, entre otras cosas. Que ese es uno de los factores también que interviene, que el paciente se quede más tiempo hospitalizado por diferentes infecciones que no son propiamente del paciente, sino que se van contrayendo de otros pacientes ahí mismo. Correcto. Entonces, si hay un cambio abismal de la cirugía abierta con la cirugía laparoscópica. Totalmente, sí, sí. O sea, cualquier persona, y por eso es bueno este tipo de espacios, porque todavía en nuestra ciudad, en nuestra provincia principalmente, hay mucha gente que dice, no, a mí no me hagan la laparoscopía, a mí hágame abierta. Tienen miedo. Y tienen miedo porque hay mucha gente en el desconocimiento, no le conocen como laparoscopía, ellos dicen, muchos pacientes, ¿me va a operar con láser o me va a operar con abierta? ¿O me va a hacer la buena? Entonces, obviamente nosotros les explicamos de que no es un láser, de que hay heridas, de que se topa el tejido que le vamos a sacar. Yo siempre promulgo la cirugía laparoscópica porque obviamente es mejor en recuperación. Mi deber como médico es ofrecer lo mejor para un paciente y la laparoscopía actualmente es lo mejor. Ahora, las veces que tengo que operar abierta, claro, es
porque o el paciente así lo pide y lo pide y lo pide Y sí lo piden. Sí lo piden. Pero Todavía. hagamos una pequeña pausa ahí para responder. ¿Quién le pide más de esas cirugías? ¿Los adultos, los que son los que ya tienen su edad o los jóvenes ya vienen? ¿Cuáles son los que piden esas cirugías? ¿Jóvenes o Sí, es buena pregunta. La gente adulta. la gente adulta mayor, adulta joven y adulta? O sea, Le pongo un promedio entre 40 y 60 años. piden abierta. Muchas personas que piden todavía. No, no todas, hay gente que dice, no, lo que usted diga, usted es el doctor, usted indíqueme, ya. Pero sí hay mucha gente, al menos en el sector rural, que sí te dicen, no, o sea, yo no Tienen quiero, miedo. porque por A o B al vecinito se complicó cuando le hicieron algo laparoscópico y piensan que fue por la técnica. No fue por la técnica, no, a lo mejor algo pasó, algo más. Pudo haber una Algo complicación, más, como o ya nos comentó. Exacto, o ya estuvo muy avanzado el tema y lo que sea, pero no es que por ser abierta o laparoscópica. Ajá. Entonces sí hay una clara diferencia. Y ahí es cuando nos llega la pregunta, una de las preguntas que han estado llegando a las redes sociales de ANFAMED. ¿Los costos varían? ¿Cuál es más costosa? ¿Laparoscópica, abierta? ¿Casi van por ahí mismo? ¿De la mano van? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Le cuento que hace unos años eran pocos los equipos, ¿no? Y obviamente el alquiler era muy costoso de una torre de laparoscopía. ¿Ya? Ahora actualmente sí varía un poco de precios, la laparoscopía es un poco más costosa, pero no es un precio extremadamente diferenciado, ¿sí? Aproximadamente entre 200 a 300 dólares de diferencia, que si tú te vas a la parte privada es un poco más accesible. Es Ya, un poco. pero ahí veríamos riesgo-beneficios, o sea, más veríamos beneficios que riesgos entonces en este caso, de unos $200 ejemplo, más. Así hicimos una cirugía laparoscópica con un cirujano oncólogo hace poco. Él tenía un tumor en el sigmoides, ¿no? ¿Ya? Y teníamos que sacarle todo el colon izquierdo. Era una paciente obesa. ¿Ya? Para poder sacarle de manera abierta ese colon, desde donde le sacamos hasta donde le llegamos, hubiésemos tenido que hacer una herida más o menos de 20 centímetros mínimo, o 25. Una herida muy grande. Y salió por 4 huequitos, ¿sí? Por 4 huequitos. Indudablemente nos demoramos más, operamos entre dos cirujanos, etcétera. Ahora, hay una ventaja que yo no dije también, ¿no? Díganos. Cuando usted hace una cirugía abierta, por ejemplo, un apéndice, ¿ya? ¿Ya? Tú te entras por un ladito del abdomen, ¿sí? Y haces una herida chiquita. A mí me gusta hacer heridas pequeñas. Haces una herida de 2 centímetros de un paciente exagerado. Delgado, ¿Ya? Y le sacas del apéndice. Hay gente que dice, oiga, ¿por qué no le hace una herida chiquita nomás del apéndice? Y ya. En una cirugía abierta el apéndice sería un promedio de unos 5 a 7 centímetros o más. No, muy grande. Entre 2 a 3 centímetros. Pero en una abierta. En una abierta, ya. Pero hay ocasiones en que las apéndices están detrás del colon. Entonces, por ese huequito no vas a poder y te toca abrir. Ahí sí una herida de 5 a 7. Ahora, el tema es de que cuando tú haces una cirugía abierta, ¿Ya? solo puedes ver el sector donde estás. Técnicamente le estoy hablando. Puedes ver ese lado del colon. En cambio, cuando tú haces una cirugía laparoscópica, tú abres, hinchas del abdomen y metes la cámara y te haces una revisión desde arriba, desde el colon, el estómago, el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, todo, las vísceras, el útero. O sea, es una amplitud quirúrgica buenísima. O sea, sería un beneficio muy grande. Muy beneficio. Para el cirujano, para que pueda observar más. De hecho, lo que primero uno se acostumbra es introducir la cámara y darte una vuelta a una laparoscopía diagnóstica para ver qué está pasando, ¿no? Una laparoscopía de la cavidad para ver más o menos por dónde si nos encontramos algo más. A veces hay adherencias, hay situaciones extras que te permite, que con cirugía abierta no podrías ver. Por ejemplo, si te entras por un apéndice en el lado derecho y ya no puedes inferior, acceder. ¿Cómo le ves el vaso que está en el lado izquierdo a 20 centímetros? Imposible. Exacto. Imposible. Pero vamos a pasarnos un poquito a los mitos. ¿Cuáles son los mitos que se van produciendo a nivel de esta cirugía? Como usted ya nos dijo, hay pacientitos que no desean
Cuéntenos, ¿qué les dicen sus pacientes para que no deseen una cirugía laparoscópica? Sabemos que a nivel económico es un poquito más, y a nivel de conocimientos algunos pacientes no saben qué es la cirugía laparoscópica, y más cuando son de sectores rurales. Uno de los mitos es que ellos dicen, a ver, por ejemplo, en una manga gástrica, no sé si han visto la típica foto que el cirujano bariatra sale con un estómago grandote ¿Ya? En la foto y diciendo que le hicimos una manga gástrica. Y el paciente dice, oiga, y se ven, ¿no?, las heridas, y son heridas pequeñitas. Dice, oye, ¿y por dónde salió esa cosa tan grande? Es que sí es un poquito, por una herida de 0.5 a 2, exagerado, sale todo. A la lógica tú dices, ¿cómo haces, no? Ajá. Entonces hay tecnología, ¿no? Hay situaciones, bueno, le desinflas del aire y eso sale fácilmente. Hay ocasiones en las que los cálculos de la vesícula son tan grandes que tú tienes que triturarles primero para que te salgan fácilmente por estos huecos. La gente que hace ginecología laparoscópica, un útero, ¿no? Un útero es grande y te sale por un huequito chiquito. Tú dices, ¿cómo sale un órgano de 10, de 15 centímetros por un huequito de 1 o de 2? Existe tecnología ahí, lo que se llaman los morceladores, que básicamente llegan y le disuelven o le trituran y eso van sacando. O sea, tecnología ahí para todo. La doctora Gina dice, buenas noches, ¿no se puede realizar una cirugía laparoscópica en niños o a partir de qué edad es recomendable? Es una excelente pregunta. ¿En qué edad, a qué edad se puede realizar una cirugía laparoscópica? Díganos, doc. O a niños. Se puede realizar a cualquier edad, pero se debe de considerar algunas situaciones, principalmente la presión con la que tú ingresas el aire, el CO2. El CO2 de la máquina. Claro. ¿Ya? Ahí ya es un tema técnico netamente y una coordinación con anestesiología y cirugía para hacerlo, pero desde luego, claro, nosotros hicimos aquí hace unos 3-4 días aquí, junto con el cirujano pediatra de acá, una apendicectomía a un niño de 6 años. O sea, un niño de 6 años sí accede a una cirugía laparoscópica. Claro, no, y menos años también, claro que sí, ¿no? Eso no hay contraindicación siempre y cuando se tenga. Ahora, cuando hablamos de niños, también el cuerpito de ellos es más pequeño, por tanto el instrumental tiene que ser más pequeño. Las pinzas, ¿no? Las pinzas tienen que ser de 3 milímetros, un equipo de cirugía pediátrica como tal. Ya. Para no hacer heridas muy grandes, porque ¿de qué le sirve hacer a un abdomen chiquito una herida de 1 centímetro? Es como que muy grande para ese cuerpo. Entonces tendríamos que ir... Hay otro tipo de instrumental más pequeño. ¿Y el Hospital Anfamed cuenta con estos equipos? Claro que sí. Sí cuenta entonces para hacer cirugías laparoscópicas en niños. Doc, tenemos aquí una pregunta muy interesante que dice, doctor, en una apendicectomía laparoscópica complicada por peritonitis difusa, ¿qué criterios utiliza para decidir continuar por la vía laparoscópica o convertir a cirugía abierta? ¿A qué factores influye más en esta decisión? Es una muy buena pregunta. Díganos. Muy buena pregunta. Porque esa situación, los cirujanos generales, estamos expuestos todo el tiempo. Yo creo que a todos los cirujanos lo que nos gusta es hacer laparoscopía. Estoy seguro que del 100%, 90% le encanta hacer laparoscopía. Entonces, cuando tú hablas de una apendicitis complicada, estás hablando de que posiblemente la base del muñón en el ciego, en donde estuvo el apéndice, va a estar mal. Si es un tejido friable, un tejido que no. Si es que tienes la habilidad para hacer unos puntos intracorpóreos y tú tienes la seguridad de que la cirugía te quedó bien, porque puedes lavar, tranquilamente puedes lavar toda la cavidad, dejar drenajes y todo bien. Pero si tienes la base del apéndice muy friable o con un tejido muy malo, depende ya del cirujano. Usualmente puedes ocupar puntos de sutura ahí, arriesgarte, dejar un drenaje o de pronto irte por lo más seguro y ahí sí convertir y hacerlo. Pero es una pregunta también ambigua porque no todos los casos son iguales. Hay veces que uno entra, se perforó en la mitad del apéndice, ¿sí? Porque el apéndice es como un dedo, no se perfora, o en la punta y el líquido está saliendo hacia afuera y ahí es fácil porque uno entra, lava, clipa, la base está buena, deja drenajes y ese paciente evoluciona súper bien. Para que nos puedan entender, clipar es poner las grapas, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, ya. Eso.
Doc, también tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los signos de alarma que debo vigilar, doctor? Dice después de una cirugía laparoscópica, nos está preguntando Verónica Áviles. ¿Cuáles son esos signos de alarma después de una cirugía laparoscópica? Em, Primero, que el paciente respire bien. Que Porque respire. hay ocasiones ¿Ya? en el que nosotros ya salimos de la cirugía y existe un residuo ¿Cuál del es? gas. El gas que usamos, que es el CO2, para poder insuflar y hacerle grandote al abdomen, ¿Ya? se queda. Y los pacientes se quejan mucho del dolor. Hay algo que se llama omalgia, que es un dolor porque por gravedad sube el gas por el diafragma, pasa por los estomas peritoneales, se va a la cavidad del tórax, se acumula ahí y duele mucho, irrita uno de los nervios a nivel torácico y hace que duela mucho. ¿Ya? Es un poco frecuente eso, es bastante frecuente, no a todos les da, pero a las personas que los dan nos ha tocado reforzar los analgésicos porque es bastante doloroso. Un porcentaje de los pacientes que les puede dar. ¿Qué porcentaje sería que le puede dar una persona? El porcentaje es bajo, pero de 10 pacientes, unos 2 a lo mejor. De 10 pacientes, 2 podrían Sí, presentar. sí. Y aparte de eso... La ventaja es que como está en el tórax y es gas, mientras tú vas respirando, pasan los días, mientras más respiras, eso se elimina y ya, se acaba el problema. Pero usualmente los pacientes se quedan con esto. Se va eliminando. O se va reabsorbiendo. No, se elimina. Se elimina. Doc, que le queríamos hacer también una pregunta que decía aquí. A criterio suyo, díganos a las personas que se encuentran viéndonos, denles un consejo de que por qué deberían irse a una cirugía laparoscópica. Recomiéndeles, dígales un mensaje antes de estar llegando a la parte final, Doc, por favor. Bueno, primero recordarles que la salud es lo mejor que tenemos. Con salud podemos trabajar, vivir, pasear, correr, comer lo que quieras. Claro. Pero por cultura tenemos un mal, ¿no? La automedicación pienso que es uno de los peores factores para nosotros los cirujanos porque muchas veces empieza un signo general que es un dolor abdominal. Nos ha dado a todos y a veces nos tomamos una agüita, nos tomamos una pastilla. A veces las mujercitas creen que es un cólico menstrual, los hombres es porque comimos, o todos más bien porque comimos algo en la calle y nos cayó mal, etc. Pero el mensaje es, si ya pasa un tiempo, ¿no? Ustedes ya se tomaron estas medidas y persiste Continúa. el dolor, pues no vayamos a la tienda del barrio, a la farmacia del barrio, a pedir que nos vendan una medicación. Porque muchas veces lo que nos hacen es tapar el cuadro, enmascararlo, cubrirlo. Es decir, estamos toma y toma analgésicos, de tal forma que cuando ya no se puede más, hemos perdido mucho tiempo y por adentro ya o está podrido, o está perforado, o está complicado. Entonces es necesario que decidamos a tiempo. Siempre en cirugía o en medicina, las decisiones a tiempo hacen que los resultados también sean a tiempos. No es lo mismo, a ver, si te da una apendicitis, que es lo que muy comúnmente hacemos nosotros, te da una apendicitis ahorita y te operas mañana, en la mañana, han pasado 12 horas tal vez de evolución, posiblemente hasta en la noche ya te puedes ir a tu casa. Ya. Posiblemente, o al siguiente día. Al siguiente día que sería 24 horas. Pero si nos da la apendicitis ahorita y como tú eres licenciado, yo soy médico y estoy, dale tomándome paracetamol, que lo conseguimos en cualquier lado, dale. Y te vienes a ver el miércoles, posiblemente el miércoles ya está emplastronado, perforado o complicado. Muchas veces las personas se van a terapia intensiva luego de una cirugía por lo mismo. Justamente porque hay una sepsis, una infección fuertísima, ¿no? Ya, entonces, Doc, en este caso podríamos contarnos alguna historia, alguna vivencia suya sobre estos casos, sobre pacientes que no hayan hecho caso omiso a los signos, síntomas de una apendicitis o algo, y se complicó, y llegó con usted para decirle, ya complicado. Te podría contar muchísimas porque eso es lo que más hacemos. ¿Ya? Resolver las complicaciones justamente de esto, o de la automedicación, o a su vez de un mal diagnóstico. Muchas veces en Riobamba pasa algo bastante común.
Lastimosamente nuestros sistemas de salud en esta ciudad colapsaron hace décadas, ¿no? O sea, Ya. tú te vas a los hospitales grandes, Al público. al público, al seguro, al Ah, el hospital seguro también. El seguro policlínico. también ya está colapsado ya. Las personas que están ahí son médicos, enfermeras, personas de salud de muy alta calidad profesional, pero el sistema es muy colapsado. Es decir, tú estás acabando de atender uno y están 5 más. Acabas de atender los 5 y están 20 más. Eso hace que haya un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste de todo y puedes cometer errores. Nos ha pasado muchísimas veces que vienen eh, pacientes que fueron ya atendidos hace 3, 4 días, claro, ya vienen con una receta de que fue una infección intestinal y vienen con un antibiótico, un analgésico y nos entramos y resulta que estuvo con una pancreatitis bien puestita y nos toca hospitalizarle semanas, etcétera. Entonces, la demora en el diagnóstico, la automedicación, es lo que deberíamos de evitar a toda costa. Díganos, Doc, ¿usted trabaja bajo horario específico de domingo a domingo o bajo cita previa? ¿Cómo le pueden contactar? Gracias. Yo trabajo aquí en el consultorio 4 en el Hospital Anfamed, en la Unidad Nacional de Duchisela, e indudablemente bajo cita, ¿no? Bajo cita previa. Nos ponemos de acuerdo y coordinamos una hora para poder atender. Ya, díganos, Doc, ¿qué nomás puede atender? Consultas médicas, también sería lo que sería programar cirugías. ¿Qué nomás, Doc? Díganos. Claro, bueno, la cartera de servicios de nosotros como cirujanos generales justamente es todo lo que tiene que ver con cirugía gastrointestinal, ¿no? Cirugía antirreflujo, inicio laparoscópico, hernias diatales, contamos con el apoyo del equipo bariátrico, mangas, bypass, el tema de colocar balones, a nivel de cirugía abdominal, trauma abdominal, ¿Ya? cirugías emergentes como una colecistitis, problemas de vesícula, cálculos en vesícula, hernias, apendicitis obviamente, el tema de proctológico también, ahora contamos con apoyo de proctología. Entonces básicamente todo lo que está relacionado Con una cirugía. con una cirugía, principalmente gastrointestinal. Ya, díganos, Doc, de domingo a domingo, de lunes a viernes. Sí, claro, de domingo a domingo previo cita. Ya, listo. Estamos entonces en el Hospital Anfamed. Hemos tenido el gusto de poder estar hoy con el doctor David Rosero respondiendo todas y cada una de las preguntas que nos han hecho llegar. En una próxima entrevista, díganos qué patología les gustaría que hable el doctor en específico, como una apendicitis, cuáles son los signos, síntomas. Déjenos en los comentarios si desean, qué desearían que en la próxima vez que le invitemos al doctor, que venga y nos explique, de forma que ustedes puedan entender y puedan acercarse al Hospital Anfamed, más que todo, a realizarse sus debidas consultas médicas con todos y cada uno de los profesionales que tenemos aquí. Para nosotros ha sido un gusto, doctor, tenerle aquí en AnfaLive, que es un espacio para poder conocer un poquito más a cada uno de los médicos que trabajan con nosotros y más que todo poder darles a conocer a la población de que cómo es el nivel de los médicos y a qué nivel está el hospital atendiendo a cada uno de sus pacientes. Muchísimas gracias, Doc. ¿Algo que quiera decirle a la gente? ¿Algo que le quiera decir al público? Gracias primero a ustedes que han tomado la iniciativa de estar a la par de lo que hoy por hoy se vende y son las redes sociales. Siempre es importante estos espacios de información, de prevención y de cultura de salud para mejorar en todo sentido, ¿no? Muchas veces la prevención es lo mejor, ¿sí? Siempre vamos a hablar de que la prevención sería lo más ideal antes de llegar a un proceso, pero si necesitan un proceso quirúrgico, pues el doctor está aquí para ayudarles. Correcto. La prevención, dormamos bien, alimentémonos bien, intentemos hacer ejercicio, démonos de ese espacio. A veces el trajín en la vida no nos permite, pero es necesario hacerlo. Más allá de eso, decirles de que en Anfamed yo he encontrado una familia en la que uno puede sentirse apoyado con lo que usted dijo en un principio, un equipo de trabajo en donde tengas enfermeras, médicos, especialistas, subespecialistas, colegas que todos trabajan por un mismo fin,
es la salud. El fin los de Globempos, Chomo. del beneficio de cada uno de nuestros pacientes. Así es. Entonces, la cordial invitación a todos y cada uno de que vengan, si desean consultas médicas, tenemos las diferentes especialidades como que ginecología, otorrinolaringología, urología, tratamientos, dermatólogos, ginecólogos, neurólogos. Tenemos una amplia gama de cartera de servicios que el Hospital Anfamed les puede estar ofreciendo a cada uno de ustedes. Estamos ubicados en la ciudad de Riobamba, en la avenida Unidad Nacional y Duchicela, cerca al frente del Parque Puruaya, al frente también del Hotel El Molino, los cuales estamos atendiendo las 24 horas del día, 7 días de la semana. Contamos con emergencia, hospitalización, quirófano, farmacia y también tenemos el área de hospitalización para que puedan acercarse y puedan visitarnos cuando usted necesite de nuestros servicios. Estaremos gustosos de poder atenderlo. Muchísimas gracias, Doc. Esperemos tenerle una próxima oportunidad donde podamos seguir platicando sobre otros temas. El día de hoy abordamos lo que es cirugía laparoscópica. La próxima vez tal vez vamos a ver si es que no tratamos una patología en específico y para poder ver qué nomás, cuáles son signos, síntomas y cuándo deberíamos acudir a un médico. Estamos gustosos de poderle tener el día de hoy y todo esto queda para la retransmisión porque ya queda grabado, Doc. Muchísimas gracias, Doc. Muy amable.